Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a ver algunos temas de social referidos a lo que son la UP4 y la UP5, ¿sí? Que vamos a hablar un poco sobre la adolescencia, el trabajo, el tiempo libre y, y ese tipo de cuestiones. Yo sé que en trabajo y tiempo libre ustedes no tienen así los textos específicos que hablan sobre qué es la adolescencia, así que vamos a retomar algunos conceptos que tendríamos que ya tener de antes, desde primer años de crecimiento y también, bueno, en sexualidad lo tienen que haber tenido bastante en claro. Pero bueno, repasemos esto un poquito rápido. ¿Qué es la adolescencia? Es una etapa que viene continuada de la niñez, ¿sí? Que vamos a encontrar que abarca desde la pubertad y tiene que ver con todo el desarrollo del organismo y eso es conocido como adolescencia. Adolescencia, la verdad es que es una palabra que viene del latín, que viene de la que es justamente del latín adolescentia, que significa adolecer, faltar. ¿Qué es lo que me falta para, ¿sí?, llegar a esa transformación hacia la adultez? ¿Qué es lo que me falta para ser adulto? Es un cambio, no vamos a hablar de los duelos ni nada, pero es un cambio que se da entre lo que es el cuerpo y la mente y que muchas veces no se dan a la par. Quiero decir, muchas veces el cambio del físico se da más rápido y después viene el cuerpo, o al revés, dependiendo del desarrollo que tengamos. Pero no es solamente al adolescente, sino también son cambios que se dan en el entorno, ¿sí? Recuerden esos duelos que tienen los adolescentes, el duelo del cuerpo que sufre, el duelo con los padres en el sentido de que ya no tiene la misma relación que tenía con ellos antes, ¿no? Entonces, eh, es un cambio, es un cambio drástico que se da a nivel general. Y tenemos que tener en cuenta también que la adolescencia no va a ser lo mismo que la pubertad. Y esto va a tener que ver con que la adolescencia va a tener una relación estrictamente sociocultural y la pubertad es fisiológica y anatómica, ¿sí? Entonces, esta es una gran diferencia que tenemos que siempre tener en cuenta. Pensando en lo que es el adolescente relacionado con su tiempo libre, para el adolescente el tiempo que no están en la escuela, justamente ese tiempo libre, es algo realmente precioso para ellos porque les permite aprovechar el descanso físico e intelectual. Vieron que los adolescentes en general viven con sueño, viven queriendo dormir, ¿no? Bueno, tiene que ver con eso, con que el tiempo que no están haciendo lo que tienen que hacer, entre comillas, eh, lo aprovechan, digamos, mucho de esa, o gran porcentaje de ese tiempo lo utilizan para el descanso físico e intelectual. También para lo que tiene que ver con intereses propios, ¿sí? Cosas que le gusten a ellos. Los adolescentes en general buscan pertenecer de alguna forma o tener algunos intereses, sea de música, sea de dibujo, sea, siempre hay algún interés más no quiero decir artístico, pero que tiene una relación directa con el arte, ¿no? Bueno, también son momentos de evasión y diversión, ¿sí? Evasión de la familia, evasión de los deberes, evasión de las tareas y puramente diversión. Sí, acá, bueno, es cuando discutimos si el adolescente, solo adolescente, juega a los videojuegos, ¿no? Juega a la Play, o el adulto también, ¿no? Pero bueno. Y satisfacer los deseos individuales cuando las tareas habituales no les son placenteras. Esto está relacionado con que generalmente al adolescente no le gusta la escuela, ¿sí? En el 85% de los casos de los adolescentes no les gustan las actividades escolares, entonces todo lo que tiene que ver con lo contrario, digamos, a la escolaridad le causa un placer y lo disfruta. El adolescente en general aprovecha las vacaciones, ¿sí? Ese periodo no escolar, para escapar de la familia, sea que se vayan de viaje, hoy está súper de moda, ¿no? Que los adolescentes 17, 18 años viajen a la costa, ¿no? Y vayan con el grupo de amigos. Y en verdad lo que buscan es escapar de la familia porque empiezan a practicar esta cuestión de la autonomía, ¿no? De la independencia individual. Esto es, yo puedo solo, yo sé hacer las cosas solo, yo sé
cómo tengo que hacer la comida, cómo tengo qué tengo que hacer, qué tengo que limpiar, digamos, ¿no? Es como esta autonomía e individualidad, es qué pasa si mi familia no está, ¿no? Esa es la búsqueda del adolescente. Eh, Obviamente que la forma que el adolescente tiene como para consumir este tiempo de ocio va a variar mucho según el medio socioeconómico y cultural al cual pertenezcan. No es lo mismo un adolescente con recursos económicos y eh, con una vida social muy activa, quiero decir, que pertenece a algún club, que hace alguna actividad, algún deporte, que además encima hace algún idioma y tiene varios grupos de amigos y entonces ese es un chico que en ese sentido es bastante independiente porque tiene muchos grupos, a la diferencia, por ejemplo, de un chico que no tiene recursos, que vive eh, tal vez teniendo que cuidar a sus hermanos, ¿no? Esto que hablamos la otra vez con lo del trabajo infantil, que también vale para los adolescentes, ¿no? Porque hasta los 18 años el trabajo está prohibido. Pero lo que quiero decir es que eh, el medio socioeconómico y cultural van a determinar 100% las características de mi tiempo de ocio, de mi tiempo donde no trabajo, ¿no? Entonces, acá dividimos en dos grupos, pero se podría dividir o subdividir estos dos grupos en varios, y vamos a tener lo que son los trabajadores, los adolescentes trabajadores y los adolescentes estudiantes, ¿no? Los adolescentes trabajadores son lo que se llama la vieja clase obrera industrial, ¿sí? Pensemos en aquellos jóvenes que trabajaban directamente, que no estudiaban o que habían acabado la escuela o habían abandonado la escuela antes, o mismo hoy, lo que pasa es que hoy hay un control un poco mayor, entre comillas, porque la obligatoriedad de la escuela o sea, hay una cuestión de legislación diferente que en épocas anteriores, ¿no? Pero bueno, pensemos en esta clase de adolescentes que además de tener poco tiempo libre, ese tiempo lo destinan básicamente a la diversión, o sea, no es que van a hacer llenarse de otras actividades, sino que es como más de distensión. Pierden muy pronto la calidad de adolescentes porque tienden a vivir o a saltarse esa adolescencia para pasar directamente a la adultez. Esto lo podríamos pensar con los abuelos, ¿no? Los abuelos de ustedes en general tuvieron esa vida de que se casaron muy jóvenes porque ya trabajaban, porque tenían una independencia económica y es como que acortaron esa etapa del adolescente, ¿no? Bueno, de eso se trata este grupo. En cuanto al grupo de los estudiantes, y en este caso el grupo de los estudiantes va a lo que hoy se considera como a extender el periodo de la adolescencia, porque si uno tiene que pensar en que hay una dependencia económica de la familia, y eso, digamos, de alguna forma, no solo que retrasa el mundo del adulto, sino que también incorporaría, por ejemplo, a los chicos, a ustedes, a los universitarios, ¿no? Los universitarios que no trabajan y que dependen de la plata que les envíe papá y mamá, si es que viven en otras ciudades o que vivan en la misma casa, ¿no? Esa dependencia económica me lleva a que la adolescencia se retarde un poco más. Acá dentro de este grupo de estudiantes, claro que vamos a encontrar un montón de grupos o de subgrupos, y esto va a estar también relacionado con la cuestión económico, social y cultural. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a tener diferentes grupos gracias a los estilos de moda, gracias a la música que escuchamos, gracias a las actividades que realizamos, ¿no? Acá los medios de comunicación cumplen un rol fundamental y hoy en día más las redes sociales, porque de alguna manera crean necesidades artificiales a estos adolescentes y el adolescente es como mucho más consumista en este sentido, entonces es el negocio perfecto, ¿no? Si no, fíjense, aplicaciones como TikTok, por ejemplo, que a pesar de que es a nivel mundial, hoy tenemos de todas las edades y demás, el movimiento de TikTok empezó
por lo menos en China y en Estados Unidos, que son los dos que más, eh, son los dos países que más usuarios tiene, empezaron con movimientos de adolescentes, que después se expandió para el resto de la sociedad, sí, pero que fue principalmente adolescente. Bueno, a ver, el adolescente de alguna manera sufre lo que se llama una crisis generacional. Crisis, piénsenla no como algo negativo, sino como un cambio. Y estas crisis generacionales son básicamente falta de modelos, de imágenes de modelos. ¿Esto qué quiere decir? Que el adolescente siempre está buscando a alguien como un rol a imitar, un modelo a seguir, digo, y se presenta esa crisis generacional, esa crisis de existencia que decimos muchas veces, porque como todavía están en lo que es el proceso de relaciónenlo con el proceso de sexuación también, ¿no? Que tiene que ver con una identificación propia, cómo yo me identifico. Bueno, en esa búsqueda de identificación que tiene el adolescente, busca roles, busca parecerse a alguien. No digo que a algún famoso, que en muchos casos sí sucede, sino que busca, por ejemplo, si tiene hermanos mayores, si hasta tienen una muy buena relación con los padres, porque los padres son más jóvenes y porque hay una cercanía un poco más de edad, también se puede dar, pero generalmente se da con los tíos o con las tías, ¿no? Es como el rol a seguir, está buscando modelos a seguir, porque está moldeando esa personalidad que sabe que va a seguir o que va a desarrollarse y que va a ser parte de su vida, ¿no? Del resto de su vida adulta. Los adolescentes básicamente lo que necesitan hacer es no solo adaptarse a la sociedad, sino también comprenderla, entender cómo funciona la sociedad para después someterla a diferentes críticas y encontrar las soluciones que estaría necesitando a todos esos problemas que el adolescente tiene, ¿no? Y acá tiene un rol fundamental el grupo. El grupo del adolescente es no solo el primero, es el primer núcleo que busca al adolescente como para formar su papel en la sociedad, o sea, busca ese grupo de amigos que se siente como identificado, ¿no? Y acá después vamos a hacer una diferencia entre las mujeres y los varones, porque en los adolescentes es muy grande la diferencia. Pero bueno, el grupo es como una forma de organización realmente espontánea, no es un lugar en donde queda sometido a reglas, sino por el contrario, es el núcleo de socialización. Por eso es que los adolescentes quieren pasar tanto tiempo con los amigos, o pasan tanto tiempo con los amigos. No solo es su foco de diversión, sino que también es el lugar en donde pueden resolver sus dudas, sus conflictos, eh, sea de relaciones con la familia, de conflictos por ahí, de resolver las cuestiones sexuales, de dudas sobre este tema, digamos, es como que el grupo es el lugar, como el puerto seguro a donde los adolescentes se sienten eh, tranquilos y de que ahí pueden tener todo tipo de libertades, ¿no? Básicamente este tipo de grupos se forman por afinidades afectivas, no están organizadas por los adultos, no están manipuladas por ideología, sino que todo lo contrario, es el propio adolescente el que los forma, no son estables en los adolescentes, y acá hay una gran diferencia con lo que es el periodo anterior, que es el de la preadolescencia. ¿Por qué digo que no son estables? Bueno, porque el adolescente, como está en constante búsqueda, es muy probable que vaya en esa búsqueda de quién soy, de qué quiero hacer y demás, o sea, de crisis existencial que le dicen mucho, busca diferentes formas de identificarse y tal vez en un primer momento está con un grupo y después se identifica con otro distinto y así. Esto es lo que no pasa con la etapa anterior, que en la etapa anterior es esa de preadolescencia, son bastante más estables, porque básicamente son como una forma de protección a los adultos. Y acá en general son del mismo sexo. ¿Sí? En la preadolescencia las nenas están con las nenas, los nenes están con los nenes, y de hecho hasta se pelean mucho más, es mucho más común que haya como peleas constantes o rivalidades más que relaciones entre los grupos, no hay una mezcla. Y en el adolescente empezamos a encontrar
otra diferencia, completamente distinta. Pero estos grupos de amigos, este grupo de amistad, no son los mismos compañeros de clase. De hecho, en la mayoría de los casos no son. Puede que algún grupo se forme dentro de los amigos, dentro de la escuela, digamos, en los compañeros, pero el grupo natural en general se da por fuera, o sea, los chicos del barrio, los chicos de, no sé, de alguna actividad, de algún deporte, del club. Eh, ¿Por qué? Porque en la escuela lo ven como una relación obligatoria, ¿no? El adolescente no está pensando eso, digo, pero psicológicamente es una relación como obligatoria que se da y entonces no es natural, es como me obliga a la escuela. Bueno, se pueden dar grupos de amigos, pero lo que quiero decir es que generalmente es más común que estos grupos se formen por fuera. Y yo había dicho que hay una diferencia muy grande entre los varones y las mujeres, porque el adolescente varón es mucho más infantil de lo que es la mujer en este caso, es mucho más madura la mujer en este sentido, son grupos mucho más reducidos, las mujeres no son grupos de a 20, sino que por el contrario. Y tal vez esto de que los grupos de mujeres son más pequeños es porque hay como un cierto rol de competencia. La mujer es competitiva por naturaleza, diga lo que diga la gente, tiene una forma de competencia y entonces eso hace que no se vaya a llevar bien con todas las mujeres, ¿no? Del grupo. Eh, en cambio, los varones sí, los varones pueden ser 15, 20, da igual. El varón en ese sentido no es como tan selectivo, vamos a decir. Eh, También son más reducidos por una cuestión de competencia con los intereses o por los intereses de los chicos. ¿Sí? Acá empieza el adolescente mujer es, como yo decía, mucho más madura porque está mucho más pensando en las relaciones como amorosas y demás, mientras que el varón no está ni ahí en esto todavía, es mucho más niño, es mucho más de juegos, la mujer no juega tanto, pero a diferencia de los varones, las mujeres tienen como un mayor nivel de confianza, es como las mujeres se cuentan todo, y más las adolescentes, se pueden contar absolutamente todo, y el varón es, por ejemplo, si hacemos una comparación de un noviazgo adolescente, la mujer cuenta detalle por detalle, desde el que le dijo hola hasta que se encontraron en el parque, tomaron el helado, qué tipo de helado, cómo lo comió, qué cucharita usó, qué ropa tenía, todo, absolutamente con lujo de detalles, más en esta edad que es como que sean los primeros encuentros amorosos y es como los tiene mucho más identificados y el varón lo único que puede llegar a decir es, sí, salí con fulana, fuimos a tomar un helado, ah, qué bueno, y estuvo bueno, sí, genial, listo, terminó, ¿no? Es como que la mujer en ese sentido crea círculos de confianza mucho mayor porque lo ve como algo necesario, el varón no. Y esto también está relacionado con que los problemas familiares, sea peleas o con hermanos o padres y demás, son mucho más conocidos por las mujeres que por los varones. Son bien diferentes. Pero ¿qué pasa? Cuando los grupos adolescentes se empiezan a juntar, se empiezan a unir, ¿sí? Los grupos de mujeres con los grupos de varones, tal vez la imagen que teníamos antes de los líderes dentro de cada grupo empiezan a desdibujarse porque empezamos a hacer más, porque empieza a haber relaciones con el otro sexo y entonces ya no es como hay uno que dirige al grupo, ¿no? Tal vez acá empezamos a ser más conscientes de que necesitamos formar parte de un grupo. De hecho, cuando los psicólogos dicen que en general los niños o los adolescentes son más extrovertidos y tienen más relaciones con más grupos de amigos, eh, los vínculos les resultan mucho más fácil. ¿En qué sentido? En que si es un adolescente muy introspectivo, que no le resulta fácil hacerse amigos y solo tiene uno, la relación acaba siendo como muy conflictiva porque busca de alguna manera como un lazo no de amistad, sino como parental. Entonces,
Digo, en los adolescentes en general es necesario esta cuestión de formar parte del grupo. Acá aparecen los lenguajes característicos, ¿no? Los adolescentes empiezan a como se crea el lenguaje es algo que constantemente se va creando y recreando porque empezamos a crear signos, ¿no? Signos son las palabras. Y las palabras entre los adolescentes, por ejemplo, tienden a crear nuevas palabras o nuevas formas de decir las cosas que de cierta forma lo que hacen es dejar afuera al mundo del adulto, ¿no? Que el adulto no entienda lo que está diciendo porque hablamos entre nosotros y en esa jerga, en ese lenguaje propio, solo nosotros nos entendemos, ¿no? Bueno, eh, es así que aparecen un montón de palabras que, por ejemplo, cuando aparecieron, yo pensé que tenía 80 años, pero no tenía ni idea qué significaba, por ejemplo, que ahora ya sé, ¿no? Pero la palabra stalkear, te está stalkeando. ¿Qué era stalkear? Hasta que después entendí que venía de stalker, de stock, que venía del inglés, y bueno, y ahí entendí que era como que te perseguían las redes sociales. Todo eso es porque lo escuché a los alumnos de la escuela secundaria hablar de eso y no entendía de lo que estaban hablando, claramente. Entonces, digamos, uno me lo tuvo que explicar. Y bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con un lenguaje propio del adolescente. También tenemos que, de alguna manera, este grupo o estos adolescentes se encuentran como un sentido de la comprensión y aceptación, digamos, no solo para las debilidades que puedan sentir o que puedan llegar a tener, sino también de las rebeldías que ellos mismos sientan, ¿sí? Es como que es el puerto seguro. ¿Por qué? Porque el adolescente en general es es un incomprendido, ¿no? Para el adulto. Bueno, para los únicos que no lo es para los propios adolescentes. Entonces se siente como que es entendido en esta forma. Acá es donde, como yo decía recién, se va reafirmando la personalidad y cuando cada vez comenzamos a ser más autosuficientes y crecemos cada vez más, el grupo ya va perdiendo fuerza. Fíjense que cuando ya llegamos a una parte de lo que es terminando la adolescencia y empezando lo que es, o ya siendo más adultos jóvenes, uno dice, yo ya no tengo tantos amigos. ¿Por qué? Porque ya no es necesario tener 1 millón de amigos, 1 millón de grupos. ¿Por qué? Porque realmente uno ya siente esa fortaleza, tampoco es que lo siente, digamos, sino que psicológicamente hay una mayor fortaleza de las personalidades y ya no necesita tanto la cobertura del grupo, es como puede solo, ¿no? Pero la amistad acá en lo que es el proceso de adolescencia es básica y generalmente es lo que refuerza a lo que yo decía, ¿no? La personalidad del joven. ¿Qué pasa con el ocio? ¿Qué es el ocio? Recordemos la definición, no vamos a entrar otra vez en lo que vimos la primera clase, que tenía que ver con toda la parte antigua y la cronología del ocio, pero la definición de ocio es la ocupación del tiempo libre por una actividad civilizatoria, que va a diferir también según la cultura y según las clases sociales. ¿Sí? Esto es claro, es el tiempo libre que ocupamos para hacer alguna actividad que forma parte de la sociedad. El adolescente acá está muy limitado en las actividades de ocio y esto va a tener que ver esa limitación con posibilidades económicas por un lado y por otro pautas sociales impuestas. ¿A qué quiero decir con esto? Bueno, hoy tenemos como una mayor libertad, o el adolescente tiene mayor libertad que la que teníamos antes y la que sin duda tenían nuestros padres, porque el adolescente hoy puede, por ejemplo, el varón decir voy a hacer ballet o voy a hacer danza y no tiene esa estigmatización de que hay una pauta social que dice que el varón no debe hacer ese tipo de actividades, ¿no? Y es como mucho más liberado en ese sentido, pero todavía hay algunas pautas sociales muy marcantes, ¿sí? Entonces el adolescente medio que no puede elegir 100% lo que quiera en algunos casos, ¿no? Es como, no está muy bien visto. Y este interés social que va a tener el adolescente
como forma de evitarse, digamos, de evitarse problemas y buscar diversión, pertenece a estos diferentes grupos organizados, que son básicamente para practicar diferentes actividades recreativas. Y esas actividades recreativas, que como dije antes, van a estar directamente relacionadas con lo que son las cuestiones socioeconómicas, de alguna manera expresan lo que es el carácter del joven, lo que son sus aptitudes, lo que es su inteligencia. Digo, no es lo mismo el tipo de actividades que va a realizar una atleta que está dedicándose a alto rendimiento, que está dedicándose, por ejemplo, para actividades en futuro olímpicas o mundiales eh, en su disciplina, a alguien que, por ejemplo, eh, juega juega al fútbol, qué sé yo, 2 veces por semana con los amigos en la canchita a la esquina, digo, no es lo mismo, no es lo mismo, las actividades no son lo mismo, las posibilidades económicas claramente no son lo mismo, eh, y los grupos a los cuales van a pertenecer tampoco. Digo, acá en estas actividades de ocio, que son las que están a continuación, que son en el segundo nivel, la de juegos y deportes, no solo me van a demostrar una socialización, sino también me van a demostrar al grupo socioeconómico al cual pertenezco, a las características que va a tener ese grupo. Digo, esto, yo no sé si ustedes se van a acordar de Nutri, creo que no, pero el año pasado tienen que haberlo visto. Y es que las actividades socioeconómicas me determinan a mí también qué tipo de deportes en general vamos a practicar. Digo, hay deportes que son sumamente elitistas, y esto va a tener que ver con no solo con el poder adquisitivo, porque los elementos son caros, sino también con por ahí las reglas de juego que son mucho más complejas y que necesitan mucho más de estructuras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, deportes como el rugby, deportes como el hockey, deportes como el tenis. Son deportes que en verdad no lo practica alguien que no tiene recursos. Primero porque la mayoría de los lugares en los que se practican son clubes bastante elitistas en este sentido, ¿no? Son más caros, hay que tener cierta cantidad de dinero para pertenecer ahí, hay como cierta vida, la vida del club que, que tiene unas actividades completamente diferentes a lo que podría ser, hacemos el fulbito en la canchita que está atrás del parque. No, digo, no estoy desmereciendo un deporte al otro, pero es mucho más fácil que alguien que sale de una villa, lo hemos visto, digamos, hay un montón de ejemplos, por ejemplo, Carlitos Tevez, por decir uno que hasta salió la serie con su vida, ¿no? O Maradona, digo, hay un montón de deportistas que han salido de villas miserias y que han cambiado su vida gracias al deporte. Y díganme si ustedes en alguno de los deportes, sea rugby o hockey, femenino, masculino, encuentran ese tipo de realidades. Imposible, existe, digamos. No existe, no hay forma. Entonces, digo, la cuestión de los juegos y los deportes también va a estar relacionado con esto. Otras actividades de ocio que encontramos son la lectura, y esto va a variar mucho según la edad, ¿sí? El tipo de libro que nos guste leer, a veces más adolescentes leemos cómics, después podemos leer novelas un poco más largas, de ciencia ficción, de terror, detectivescas, digo, va a ir variando conforme la edad, pero también el medio social. ¿Por qué? Porque si yo estoy acostumbrada a que en mi familia hay una biblioteca grande, porque todo el mundo lee, porque desde chica mi mamá me inculcó a la lectura, claramente para mí va a ser una actividad diaria. Ahora, si vivo en una casa en donde no hay absoluto interés, no hay libros, nadie lee, no lo voy a encontrar como una actividad a hacer en mis momentos de ocio, ¿no? Y después tenemos lo que son los centros de reunión y espectáculos, que bueno, acá son sumamente variados, que también van a tener que ver con una cuestión de edad y del medio social, ¿no? Me refiero a los pubs, bueno, a los boliches, cines, teatro, ¿no? Diferentes actividades eh, que tienen que ver con reuniones y con espectáculos. ¿Qué pasa con el tiempo de la vida diaria? Bueno, el tiempo es algo que
ha sido de gran preocupación a partir de lo que fue la revolución industrial. Piensen a fines de 1700, el mundo cambia porque hasta ese momento las actividades laborales no estaban relacionadas con el reloj, sino que el reloj empieza a ser un tirano propio de esta post-revolución industrial. Antes se manejaban por el clima o por la temperatura o por las estaciones, ¿sí? Los alfareros, los artesanos y demás, y a partir de este momento el trabajo empieza a tener una connotación diferente, ¿no? Vamos a estar determinados por horarios, por momentos que trabajamos, por momentos que no. Y acá el trabajo va a perder un interés por parte de los individuos. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar un mayor interés en las distracciones, o sea, en el tiempo que está por fuera del trabajo, ¿sí? Porque los trabajos a partir de la revolución industrial empiezan a ser tan mecánicos que no son tan atractivos y que en verdad no está tan bueno. Entonces lo que se busca es distraerse fuera. El tiempo va a ser muy distinto según la edad que tengamos, ¿sí? Para los más jóvenes es siempre pensar en lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer después, ¿sí? En una mirada hacia el futuro. En lo que son los adultos jóvenes es un poco de pensar en un tiempo más homogéneo, o sea, si bien planificamos y demás, es más pensar en el hoy, que tengo que trabajar, sobre todo en momentos de vida, bueno, exceptuando ahora con la pandemia, en general nuestras vidas son sumamente activas y estamos constantemente haciendo cosas, trabajando, yendo al gimnasio, buscando a los chicos, reuniones con amigos, digo, es como mucho más en ese sentido homogéneo el tiempo. Y cuando estamos hablando de los mayores, ya están pensando en lo que es pensar un poco en el pasado, ¿no? En esa, vamos a ver en la SUPES, en la 9, pero más que nada en este sentido de la reminiscencia hacia el pasado, de cómo era yo cuando era chico, cuando era joven, ¿no? Y la edad también va a estar relacionada con una cuestión de la edad, de la puntualidad, perdón, porque la puntualidad empezamos a ver que es algo importante cuando somos adultos, cuando tenemos reuniones, cuando... Después hay gente que es impuntual el resto de la vida, ¿no? Pero en general la puntualidad vamos a empezar a tenerla cuanto más grandes somos, más puntuales nos venimos, ¿no? A diferencia de los adolescentes. Y también el tiempo va a ser diferente según la actividad o la profesión que hagamos, porque las preocupaciones no van a ser las mismas, porque nuestras actividades fuera de esas profesiones no va a ser la misma. Digo, esto lo vamos a ver un poco en la UP8 cuando veamos era en la canchita de fútbol que quieren crear los padres del barrio, ¿no? Y vemos que cada padre tiene una actividad laboral diferente, con lo cual tienen tiempos disponibles diferentes. Entonces, bueno, tiene que ver con esto. Claramente el tiempo del trabajo marca muy fuerte el resto de los tiempos, que es el del no trabajo. Y cuando hablamos del no trabajo estamos hablando tanto del ocio, fíjense que esto tiene que quedar claro, el ocio forma parte de lo que es ese tiempo libre o ese tiempo del no trabajo, porque es el tiempo que utilizamos para actividades sociales determinadas, ¿no? Para desarrollar actividades. Que no es lo mismo que los tiempos de sueño, tiempo de descanso, de distracciones, ese momento de transición, por ejemplo, el momento que estamos manejando, ¿no? Del trabajo a casa, tiene que ver con eso. Y claramente lo que preocupa o la cantidad y la ocupación de horas, sobre todo lo que es el libres, va a preocupar mucho en dos momentos, en dos fases de la vida, en lo que es la adolescencia y en lo que es la tercera edad. Por eso es importante que la de la tercera edad lo vamos a dejar para cuando veamos UP9, pero en la adolescencia es muy importante esto de que el adolescente encontremos un equilibrio con los adolescentes, ¿no? Que tengamos cierta cantidad de horas que sean ocupadas con actividades, porque estas actividades no pueden ser un fin en sí mismo, sino que son un medio, y esto tiene que ver con un medio hacia la socialización, un medio hacia la recreación, y que también no sea
un mero existir que vea durmiendo todo el día, ¿no? Es como buscar un equilibrio, porque lo que se busca es desarrollar de alguna forma las potencialidades humanas. Entonces no es que sea una ameba tipo Potus que está en casa cuando no está en la escuela tirado, sino que tiene que ser un momento por el cual se logre ese equilibrio, y por eso a veces es tan conflictivo con los adolescentes. Eh, los adolescentes tienen algo muy difícil, y es que hay que saber buscar el equilibrio entre esas actividades que no solo tienen que ser interesantes para ellos, sino que también de alguna manera busquen un fin, eh, llegar a un fin, ¿no? Pero bueno, espero que les haya servido esta clase y nos vemos en la próxima. Chau, chau.